Mucha atención, esto no es un rumor, no es una filtración menor, no es un tema más en la agenda. Lo que estás a punto de escuchar es una acusación formal en Estados Unidos que sacude los cimientos del poder político en México. Aquí Noemí informa para Más Seco que Mojado, quédate. Y bien, no nos guste o nos deje de gustar, esto pone bajo la lupa directamente al gobernador de Sinaloa. Sí, señor, escucho bien. Al gobernador de Sinaloa, bajo la lupa. Y aquí no repetimos discursos, aquí revisamos lo que otros quieren que no veas. Así es de que mucha atención, porque esto está explosivo, esto lo tienes que escuchar. Se confirma, autoridades federales de Estados Unidos han presentado una acusación formal contra una red de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. No estamos hablando de operadores de bajo nivel, estamos hablando de estructuras de poder, de decisiones desde arriba, de un sistema entrelazado en corrupción. Entre los señalados aparece un nombre que debería encender todas las alarmas. Rubén Rocha Moya. Sí, el gobernador en funciones. La acusación proviene del Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías más agresivas y con mayor historial en casos de narcotráfico internacional. No es una oficina cualquiera. Es la misma jurisdicción que ha procesado a líderes de carteles, redes financieras y operadores globales del crimen organizado. Y no está sola. No, señor. También participa la DEA. Sí, señor. La Drug Enforcement Administration, la DEA. Una agencia que no se mueve sin información sólida. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene información sólida para actuar. Esta no se mueve sin inteligencia, no se mueve sin tener pruebas sólidas, acumuladas durante años. Sin evidencias que puedan sostenerse en el tribunal, no darían un solo paso. Aquí está involucrada la DEA. Lo que se describe en esta situación no es algo menor, es una presunta red de colaboración entre funcionarios públicos y el cartel de Sinaloa. Una estructura, un engranaje, un sistema operativo de acuerdo a los documentos, escúcheme bien, de acuerdo a los documentos judiciales, los acusados habrían utilizado sus cargos dentro del gobierno, dentro de corporaciones para facilitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. ¿Se trata solo de omisión? No, señor. Se está hablando de acción directa. Filtraciones de información, protección de rutas, freno operativo, control territorial. Rocha Moya, narco. Estados Unidos pide su captura y extradición junto con toda una red de poder que trabaja con el crimen organizado, y la 4T y Claudia Sheinbaum buscan protegerlos con el pretexto de la soberanía nacional. El contexto aquí se lo doy rapidito. Estados Unidos presentó una acusación formal en una corte federal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena, Enrique Isunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y varios mandos de seguridad y procuración de la justicia. La acusación lo señala por conspiración para traficar drogas, posesión de armas de alto poder y por brindar protección institucional al cartel de Sinaloa. Y cuando le digo poder
poder institucional al cartel de Sinaloa. Le estoy diciendo que poder integral desde la institución de gobierno hacia los carteles de la droga. Lo que describen las autoridades estadounidenses es un aparato completo operando para el crimen, no para la ciudadanía, para el crimen. Un gobernador puesto por el cartel de Sinaloa que habría pactado con los chapitos para garantizar protección a cambio de apoyo político. Un senador que formó parte del círculo que sostuvo ese acuerdo desde el poder. Un alcalde que había facilitado el control territorial. Un vicefiscal señalado por filtrar operativos y proteger a la organización. Mandos policiales acusados de participar directamente en secuestros, violencia y control de plazas. Según las investigaciones, el acceso de Rocha Moya al poder estuvo marcado por la intervención del cartel con intimidación, secuestros y secuestros de opositores, escúcheme bien, presión armada en casillas y manipulación de procesos electorales, a cambio de protección total y libertad de operación. Y frente a esto, la reacción de la 4T y de la de Claudia Sheinbaum fue respaldar, minimizar y repetir que no hay pruebas. Morena hizo lo mismo, cerró filas. La canciller respondió con un reclamo diplomático y la fiscalía anunció que investigará, pero dejó claro que no se moverá sin pruebas suficientes. Sin embargo, según el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, no se requiere pruebas para la detención provisional de los acusados. Hay un periodo de 60 días para presentar las pruebas luego de la detención. 1. Un gobierno con un gobernador en funciones. 1. Señalando por narcotráfico en Estados Unidos, señalado en una corte federal en los Estados Unidos. 1. Protegido, no por error, sino por sistema. Y no es un rumor, señores, no es filtración de redes, no es golpe político, es una acusación formal presentada en Nueva York, con nombres, con cargos, con escritura. Y México calla. O peor aún, México defiende. Y lo que está pasando con Rocha Moya no es un escándalo, es una señal de colapso. 2. No es un hombre solo, es una red, es un sistema completo operando desde el poder. La acusación es clara. Gobernador, senador, alcalde, vicefiscal, mandos políticos. No es coincidencia, no señor. No es aislado, no es manzanas podridas. Es como todo un costal. Es una estructura formada para operar exactamente de esta manera. Es una estructura donde, según la fiscalía, el poder político no combate al crimen, lo administra. Esto es la Fiscalía de los Estados Unidos. Protección institucional, filtración de operativos, control de territorios, señores. Ellos facilitando el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina. No estamos hablando de una sola forma de crimen o de droga. Estamos hablando
de 3 tipos de cosa por su nombre. Estamos hablando de la cocaína, del fentanilo y de la metafetamina. No estamos hablando de omisión, estamos hablando de colaboración. Y aquí es donde incomoda, porque durante años se vendió una narrativa que ahora es vomitiva. Se acabó la corrupción. Primero los pobres y somos iguales. ¿No son iguales? Entonces explíquenle al país, porque un gobernador de Morena está acusado de operar con el cartel de Sinaloa. Explíquenlo así, sin discursos, explíquenlo con hechos. Número 3. El poder no está reaccionando. El poder está cerrando filas. El poder está protegiendo. Morena respalda. La presidencia minimiza. La Cancillería protesta. Y la Fiscalía condiciona. Y las palabras mágicas aparecen. Soberanía. Soberanía y soberanía. Como si esa palabra borrara acusaciones internacionales. Como si esa palabra limpiara expedientes internacionales. Como si esa palabra devolviera la dignidad institucional en México. El repetir la palabra soberanía no la convierte en soberanía. No, no es soberanía, es blindaje político. Porque el propio tratado de extradición es claro. Escúchenlo muy bien. No necesitas pruebas completas para detener provisionalmente. Hay 60 días para presentarlas después. Entonces, la pregunta no es técnica, la pregunta es completamente política. ¿Por qué no se actúa? Si gusta, vamos al fondo, porque esto no empieza hoy. Primero, la 4T al servicio del crimen organizado. Mire usted muy bien, porque aquí no hay matices. Un gobernador acusado de pactar con el cartel de Sinaloa. Un senador señalado por sostener ese acuerdo desde el poder. Un alcalde facilitando control territorial. Un vicefiscal filtrado y filtrando operativos. Policías ejecutando órdenes criminales. No es filtración, es integración. El crimen no se metió al gobierno, el crimen se volvió el gobierno. Y eso cambia todo. Porque cuando el Estado se contamina, la ciudadanía se queda sin protección. Se queda expuesta, se queda sola. 2. Elección bajo operación criminal. Escúcheme bien. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura todavía. No solo se gobierna con el crimen, se llegó al poder a base del crimen. Intervención de los chapitos, secuestros de candidatos opositores, intimidación armada en casillas y robo de urnas. ¿Eso es democracia? ¿Eso es voluntad popular? La voluntad popular eligió a los candidatos que hoy gobiernan. No, eso es imposición. Es imposición armada por el crimen organizado. Y si eso es verdad, entonces no estamos frente a un gobierno cuestionado. Estamos frente a un origen ilegítimo. Y nadie, absolutamente nadie, está dando la cara por eso. Número 3, Morena cierra filas. Descaradamente cierra filas. Y aquí viene
lo más peligroso para nuestro país. No es solo el acusado, es la relación del sistema. Morena lo respalda. Se descarta su renuncia. Se cuestionan las pruebas. Se usa la soberanía como escudo. No exige alguna explicación interna. No hay disciplina, no hay ningún acto disciplinario y no hay ruptura. Nadie se distanció de él hoy acusado, sino todo lo contrario. Hay protección. A esto no se le llama de ninguna otra forma. Y cuando un partido protege, se vuelve parte. Y ahora sí, vamos con las preguntas del programa. ¿Por qué se sigue gobernando mientras alguien está bajo acusaciones por narcotráfico en una corte de los Estados Unidos? ¿Qué más tiene que pasar para que Morena deje de protegerlo? ¿La soberanía es defensa del país o blindaje político para los suyos? ¿El Senado va a investigar o va a encubrir? Porque no se aplica la detención provisional. Si el tratado lo permite, ¿por qué no se le detiene? Porque no hay detención alguna. ¿Quién responde? Esto se confirma. ¿Quién responde? Luego vemos silencio, silencio institucional y silencio político. Pero el problema no se calla. Es todo lo contrario. Él y grita a voces por las calles en la impunidad y en la decepción que México siente al saberse abiertamente traicionado. Este cierre de hoy no es político, es humano. Esto duele. Duele porque no estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de partidos, no estamos hablando de un país que está acostumbrado, o sí, estamos hablando de un país que está acostumbrado y lo acepta. Por eso duele. Un país donde puedes ser acusado de narcotráfico si estás dentro del color de la camiseta correcta, entonces puedes seguir gobernando con toda impunidad. Es un país en donde puedes ser señalado y internacionalmente señalado y recibir respaldo político. Un país donde el poder no se limpia, se protege. Y eso rompe algo más profundo y verdadero. Rompe la confianza, rompe la esperanza, rompe la idea de que alguien en algún lugar está cuidando a la gente. Pero cuando el crimen se sienta en la silla del poder, ¿a quién le pides ayuda? ¿A quién denuncias? ¿Y quién te protege? Se suponía que el gobierno era un muro contra el crimen. Se suponía. Hoy, ese muro tiene grietas. Y esas grietas tienen nombres. Esto se sostiene, señores. No es la caída de un gobernador. Es la caída de un discurso completo. En el momento en que la narrativa se rompe, es exactamente cuando la realidad queda expuesta y sin explicación alguna. Lo más peligroso no es que esté pasando, es que ya nos acostumbramos a que pase. Es que dejamos de indignarnos, que dejamos de exigir, que normalizamos que el poder ya no nos pertenece. Alguien lo compró a mano armada. Y cuando esto pasa, cuando un país deja de reaccionar porque ya se acostumbró, entramos en letargo político. Entonces ya no solo pierden las instituciones, se pierde el alma de México. Si entramos a nuestro segundo tema, Leticia Ramírez llega a Bienestar como el alfil de AMLO. Ineptitud al 200% permitida
en la 4T. Esto es, Noemí informa para Más Seco que Mojado. El relevo de la Secretaría del Bienestar se explica por lealtades. Adriana Montiel deja el cargo para moverse dentro del aparato político de Morena y en su lugar entra Leticia Ramírez, una funcionaria que ya demostró que no puede con responsabilidades de alto nivel, pero sigue ascendiendo, sin capacidad de probar ni trayectoria que respalda la decisión. Todo apunta hacia la chingada. Leticia Ramírez no llega por lo que hizo, llega a pesar de lo que hizo. Su paso por la SEP fue una cadena de errores, omisiones y exhibiciones públicas. No corrigió los problemas que recibió, no construyó una ruta clara y nunca logró imponer orden en una dependencia clave. Se le cuestionó por no entender el modelo educativo que ella misma debía implementar, por no poder explicar lo básico, por quedarse corta en cada crisis. El episodio donde no pudo explicar cómo aprendía matemáticas los niños dejó claro que no dominaba el tema, que no tenía control y que estaba rebasada. A eso se sumó el desastre de los libros de texto gratuitos, plagados de errores, opacidad y crítica generalizada. Aún así, no solo no fue removida por su mal desempeño, ahora es premiada con la Secretaría del Bienestar, una de las dependencias más sensibles del país, la que maneja recursos masivos y padrones clave para la operación política del gobierno. No es un ascenso técnico, es un movimiento descaradamente político. Es colocar al alfil de AMLO en una de las áreas más importantes para el control territorial electoral. 1. La incompetencia no se castiga, la incompetencia se premia, la incompetencia asciende, va para arriba como espuma de cerveza. Así funciona hoy el poder. No es error, no es descuido, no es casualidad, es un diseño y opera a la perfección para lo que fue diseñado. Y lo de Leticia Ramírez no es un nombramiento, es un homenaje a la estupidez. Un mensaje brutal, un mensaje claro, un mensaje hasta peligroso. En este gobierno no importa si fallas, importa a quién le eres leal. 2. No llega por capacidad, no llega por resultados, llega a pesar de sus desaciertos y su falta de resultados, porque su historia reciente no es ambigua, es pública, es evidente y está documentada. Su paso por la SEP no fue gris, fue un desastre. No corrigió, no construyó, no lideró, se perdió. Y lo peor, se exhibió. ¿Recuerdas ese momento cuando le preguntaron algo básico, algo esencial, algo mínimo? ¿Cómo aprendía matemáticas un niño? Primero el silencio, luego el vacío, luego la desconexión, para terminar diciendo, no podría contestar eso. Y yo creo que usted podría decir, ese fue solo una frase. No, señor, eso fue un diagnóstico. Porque si no puedes explicar lo básico, no puedes dirigir lo complejo. Y aún así, aquí estamos, hablando de un nombramiento
por lealtad. 3. El poder no corrige, el poder recicla, el poder premia. Y aquí es donde el sarcasmo se vuelve realidad. Fracasar en educación para terminar en bienestar. Fracasar con niños para ahora manejar millones de familias. Fracasar en una secretaría y ser altamente recompensado con otra mucho más grande. ¿Es eso lógica? ¿Es eso mérito? ¿Es eso servicio público? No. Eso es política pura, cruda, descarada, porque no nos confundamos. Esto no es acceso técnico, es un movimiento estratégico. Mover piezas como en el tablón del ajedrez, colocar alfiles, controlar territorio. La Secretaría del Bienestar no es cualquier cosa, es dinero, es padrón, es estructura, es votos. Así es de que, como dice el descuartizador, vamos por partes. Fracaso en la SEP. No hay forma de suavizarlo. Fue una gestión sin rumbo, sin claridad, sin resultados. No resolvió absolutamente un solo problema heredado, no creó soluciones nuevas, no impartió orden y cuando se le exigió no respondió, no dio un discurso, no dio cátedra. Dijo que no podría contestar eso. Y esto no es una frase anecdótica, es simbólica, porque representar es algo más profundo. Esto nos enseña la ausencia de total dominio en la materia. Si no dominas, no lideras. Si no lideras, no diriges. Y si no diriges, no deberías estar ahí. Punto. Pero estuvo. Y ahora sube. 2. Los libros de texto y crisis educativa. Aquí ya no es percepción. Aquí hay consecuencias. Libros con errores. Contenido cuestionado, falta de control de calidad, especialista rechazado, maestros inconformes, padres preocupados y una secretaría incapaz de responder. No hubo control, no hubo corrección, no hubo rumbo, solo una alta opacidad, improvisación y mucho silencio. Y aún así no pasó nada. No hubo sanción, no hubo remoción por desempeño, no hubo consecuencias reales, hubo premio. 3. Nombramiento político que le queda súper grande. Aquí está la clave. No es que no sepan, sí saben. Saben perfectamente quién es, saben perfectamente cómo le fue, saben perfectamente qué pasó. Y aún así, la ponen. ¿Por qué? Porque no importa la capacidad, importa la lealtad. Ahí está claro, porque no importa el resultado, importa la cercanía. ¿Con quién se codea? Porque no importa el país, aquí lo que importa es el control. Y eso lo cambia todo, porque cuando el criterio deja de ser técnico y se vuelve político, las decisiones dejan de servirle a la gente, al pueblo, y empieza a servirle al poder. Y ahora sí, aquí les traigo las preguntas del programa. ¿Qué mérito justifica ese nombramiento? Contéstate seriamente. ¿Qué mérito justifica ese nombramiento? ¿Por qué se premia a un desempeño fallido? ¿Qué clase de México somos? ¿Qué garantiza de que no se repitan los mismos errores? ¿Está usando bienestar como herramienta política? ¿Quién asume la responsabilidad si vuelve
a fracasar. ¿Y cuántas de estas puede resistir el país? ¿Cuántas decisiones de este nivel puede resistir el país? Y aquí viene lo más incómodo, porque esto es solo sobre Leticia Ramírez, sobre un patrón, no es solo el nombre de Leticia Ramírez, no es la incompetencia de Leticia Ramírez, no es su falta de liderazgo, es sobre un claro patrón de la 4T, un patrón donde fallar no importa, donde equivocarse no trae consecuencias, donde no saber algo no limita. Un patrón donde lo único que importa es estar cerca del poder, portar la camiseta. Y eso tiene consecuencias graves, reales, humanas. Este cierre, al igual que el otro, duele y duele mucho. Esto no es un error administrativo, es una herida lenta pero constante. Porque detrás de cada decisión mal tomada hay alguien que paga el precio. Una madre esperando apoyo, un adulto mayor dependiendo de un programa, una familia que vive al día, confiando en que el Estado funcione. Y cuando pones a alguien sin capacidad, no estás jugando política, estás jugando con vidas, con comida, con salud, con dignidad. Se suponía que los cargos se ganaban, no se regalaban. Y una cosa es que ya están regalando el dinero de los ciudadanos mexicanos. Ahora estamos regalando puestos al incompetente. Se suponía que fallar tenía consecuencias, pero hoy no. Hoy fallar te acerca más al poder. Y si eso en ti no rompe algo, entonces tenemos cauterizado el corazón. Y se puede decir que el corazón de México está cauterizado, porque esto rompe la confianza, rompe la esperanza, rompe la idea de que alguien está tomando decisiones pensando en la gente, no en los puestos. Cuando ves esto, cuando lo entiendes, cuando lo desmenuzas y lo digieres, te das cuenta de algo muy duro, que no importa si lo haces bien, que no importa si el país lo necesita, que no importa si millones dependen de ti, lo único que importa es a quién le respondes. Y eso es lo que más duele, porque un país puede sobrevivir a errores, puede sobrevivir a crisis, puede sobrevivir a malas decisiones, pero no sobrevive cuando la incompetencia se vuelve normal, cuando el mérito desaparece, cuando el poder se reparte entre los mismos y los mismos idiotas. Ahí no solo pierdes instituciones, pierdes rumbo, pierdes futuro sin darte cuenta. Empiezas a perder el país. Y aquí le traigo un contraste precioso. Chihuahua una vez más a la vanguardia. Maru Campos crea el primer centro integral del país para niños, niñas, adolescentes y consolida una política real para proteger a la infancia. Este es nuestro tercer tema aquí en Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Gracias por seguir con nosotros. Y le digo que un contraste precioso porque en Chihuahua se están haciendo las cosas de fondo. Maru Campos puso en marcha el primer centro de adaptación neurobiológica del país, un espacio único para integrar en un solo lugar albergue, escuela y atención médica especializada para menores bajo la tutela del DIF.
el primero en México y está en Chihuahua. Se trata de brindar atención completa. Aquí las niñas, los niños y adolescentes viven, estudian y reciben tratamiento en el mismo espacio. Tienen atención médica, psicológica, psiquiatra, neurología y nutricional, además de educación formal, terapias, deporte y formación de valores. Todo concentrado para garantizar recuperación real y oportunidades de desarrollo. Se invierte cerca de 80 millones de pesos en una infraestructura diseñada para cambiar vidas, para impactarlas, con capacidad para atender hasta 72 menores al año. Arranca con más de 30 adolescentes que hoy ya tienen un entorno seguro, estable y con acompañamiento profesional permanente. Este centro atiende directamente a menores que han vivido violencia, abandono, condiciones extremas. Esa estructura, seguimiento y una ruta clara para reconstruir sus vidas. No es discurso, es intervención directa. Maru Campos trabaja duro para Chihuahua y su infancia. 1. Sí se puede. Sí existe otra forma de gobernar. Sí hay decisiones que construyen. Sí hay decisiones que construyen en lugar de destruir. Y cuando pasa, cuando en lugar de destrucción hay construcción, hay que decirlo, porque en medio del ruido, del conflicto, de la improvisación no planeada, cuando alguien hace bien las cosas, también incomoda. Y lo que está haciendo Chihuahua con su infancia no es propaganda, es estructura, es modelo, es fondo. Pioneros en México. No es discurso, no es simulación, es intervención real para nuestra infancia y para adolescentes. Porque mientras en muchos lugares la política social se queda en promesas, en discursos, aquí se construyó algo distinto, un centro, un sistema, una apuesta completa que desafía a todo el país. El primer centro de adaptación neurobiológica del país. Y no es un nombre bonito, es una idea profunda, porque entender y atender a la infancia vulnerable no es solo dar techo, no es solo dar comida, no solo es rescatar, es reconstruir y de hacerlo de verdad, no en promesas, no en discurso. 3. Aquí no se parcha. Aquí se atiende de raíz. Aquí se entiende el problema completo. Niños, adolescentes, con historias de abandono, de violencia, de ruptura, de quebranto. Ellos no llegan con carencias simples. Llegan con heridas complejas. Y eso requiere algo que casi nunca vemos: integración. Porque este centro no separa, no divide, no fragmenta. Aquí viven, aquí estudian y aquí se atienden. Un solo lugar. ¿Te das cuenta de lo que significa atención integral? Significa continuidad, significa seguimiento, significa coherencia, significa humanidad. Significa que no lo sueltas ni en un sistema roto. Lo sostienes dentro de uno que sí funciona y funciona integrado. Entonces, vayamos una vez más por partes, como diría el descuartizador. Es el primer centro integral del país. No es exageración, es el primero. Es el primero que integra albergue,
escuela y atención médica en un solo espacio. Y no cualquiera. Atención médica, psicológica, psiquiatría, neurología y nutricional. Educación formal, terapias, deportes, formación en valores, todo en un mismo lugar. Esto rompe con el modelo tradicional. Ese modelo donde el menor va de institución en institución, de una fila aquí y otra fila allá, donde se pierde seguimiento por falta de citas, donde nadie tiene el panorama completo. Aquí no. Aquí hay un sistema y cuando hay sistema hay resultados. Capacidad para 72 menores al año. Puede parecer poco, pero no lo es, porque aquí no se trata de cantidad, se trata de profundidad, de cambiar vidas completas, no de administrar números. Aquí Chihuahua marca el rumbo, porque alguien tenía que hacerlo primero. Pioneros, un modelo que sí cambia vidas. Aquí es donde la política deja de ser discurso y se vuelve experiencia, porque estos menores no solo reciben ayuda, reciben estructura, viven en un entorno estable, seguro, con atención permanente, con especialistas, con seguimiento real. No es te apoyo y te suelto, es te acompaño hasta que puedas sostenerte. Y eso cambia todo, porque un niño con estabilidad aprende distinto. Un adolescente con atención emocional decide distinto. Un menor con tratamiento se reconstruye. Infraestructura diseñada para eso. No improvisada, no reciclada, no parchada. Diseñada. Con inversión cerca de 80 millones de pesos. Y aquí viene la diferencia clave. Esto no es gasto, esto es inversión. Porque cada vida que se rescata evita una historia de violencia futura. Cada niño que se recupera es un adulto que no se pierde. Eso es política pública real que beneficia a la ciudadanía. Política social que crece. Y eso es un caso aislado. Y no es un caso aislado, es parte de una visión. Nutri Chihuahua creció 30%. Comedores comunitarios expandiéndose, más de 400,000 beneficiarios. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil. Recuperación de estancias infantiles. Esto ya no es programa, es estructura. Esto ya no es ocurrencia, es política pública. Esto ya no es reacción, es dirección. Porque atender la infancia no es un evento, es una estrategia. Y cuando hay estrategia, hay continuidad. Ahora sí, vamos con preguntas del programa. Hay instituciones privadas que desarrollan este tipo de proyectos en el extranjero. ¿Por qué este modelo no se ha replicado en otros estados más que en Chihuahua? ¿Cuántas vidas puede cambiar este centro en los próximos años? ¿A cuántas vidas se puede impactar? ¿Qué impacto real tendrá en la reducción de abandono y violencia infantil? Son preguntas incómodas, sí, porque obligan a comparar, obligan a cuestionar, obligan a ver lo que sí funciona frente a lo que fracasa. Y aquí es donde entra el contraste, porque mientras en otros lugares se discute, aquí se construye. Mientras en otros lados se promete, aquí se ejecuta. Mientras unos administran,
otros transforman y eso incomoda, porque evidencia que sí se puede, evidencia que sí hay forma, evidencia que el problema muchas veces no es por falta de recursos, es falta de voluntad. Y este es el cierre, no es político, es humano. Esto sí cambia vidas. Esto no es mero discurso, no es una narrativa, no es una foto op, es la realidad. Es la vida de un niño que deja de tener miedo y en la vida de un adolescente que deja de sentirse sola. En la vida de alguien que por primera vez tiene futuro. Porque cuando hablas de infancia vulnerable, no hablas de estadísticas, hablas de historias rotas, de noches sin dormir, de hambre, de abandono, de silencio. Y cuando alguien decide intervenir de verdad, no está haciendo politiquería, está haciendo algo mucho más grande, está reparando almas, reparando corazones. Este centro no es un edificio en sí, es una seguridad en una segunda oportunidad. Una oportunidad para quienes no la tuvieron, para quienes nacieron en medio del caos, para quienes crecieron sin protección. Y eso no debería ser excepcional, debería ser normal, pero no lo es. Por eso destaca entre todo el ruido, por eso importa, por eso duele, que no esté en todos lados. Porque si sabes que se puede y no puede, ya no puedes justificar que no se haga. Si sabes que funciona, ya no puedes aceptar la indiferencia. Y aquí viene lo más doloroso. Cada niño que sí llega a este centro es una vida que cambia, pero cada niño que no llega es una vida que sigue esperando. Y no llega porque no se ha replicado el sistema donde debería replicarse. Ese niño está esperando estructura, esperando cuidado, esperando que alguien haga lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que más pesa. Porque un país sin miedo, por cómo pueda atraer a esos niños a cambiar la estructura y su forma de vivir, se mide por cómo tratas a esos niños. No por discursos, no por cifras, no por promesas, por acciones. Y hoy Chihuahua está actuando, está protegiendo, está formando, está reconstruyendo, está haciendo lo que muchos dicen, pero pocos hacen. Y en medio de tanto ruido, de tanta política vacía, de tanta simulación, ver algo que sí funciona no solo da esperanza, también obliga a exigir más, obliga al mexicano a no conformarse, obliga a no normalizar la ausencia de soluciones, porque si un Estado puede, los demás también pueden. Si un modelo existe y funciona, puede replicarse. Si una vida puede ser cambiada, millones también. Y al final, cuando todo se apaga, cuando se van los discursos, cuando ya no hay cámaras, lo único que queda es eso. Un niño durmiendo en paz, un adolescente sintiéndose segura, una vida que ya no está rota. Y eso vale todo. Gracias por permanecer. Esto fue Noemí Informa para Más Seco que Mojado.